Milton Pérez y Diana León. Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. La crisis entre Ecuador y Colombia se agrava. El presidente Noboa ordenó subir la tasa comercial del 30 al 50%. La medida entrará en vigencia el 1 de marzo. Hola, Diana. Hola, ministro. Esa decisión profundiza la preocupación de los sectores comerciales, sobre todo en la frontera, donde ya se anuncian medidas de reclamo, que Jairo Jácome nos contará en minutos. Empezamos. La guerra comercial entre Ecuador y Colombia escala. El presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso incrementar la tasa de seguridad a las importaciones del 50% desde el 1 de marzo. Según el gobierno, la intención es provocar una respuesta rápida en materia de seguridad fronteriza. Se mantiene el diálogo. Nuestro embajador en Colombia tiene permanente comunicación. 24 horas después de estas declaraciones, el presidente Daniel Noboa decidió escalar la guerra comercial con Colombia y a través de este comunicado publicado en la cuenta de X del Ministerio de Producción, se anunció el incremento de la tasa de seguridad a las importaciones provenientes de ese país, pasando del 30% que se aplicaba desde el 1 de febrero al 50% a partir del 1 de marzo. Como no ha habido respuesta por el lado de Colombia, se ha tomado esta medida para provocar una reacción favorable. Segundo, porque no hay diálogo, no hemos tenido diálogo durante los últimos días, o tal vez en las últimas 2 semanas. Y también por la medida, sobre todo por la medida que se tomó, de que impide de que nuestros productos puedan ingresar por vía terrestre a Colombia. Aquí fue una medida unilateral. Los sectores productivos de Ecuador y Colombia califican la medida como un error. Es imposible pagar un arancel del 50%, afectando también a Ecuador. Sería un jaque mate directamente a las actividades que se realizan por la frontera. Según la Cámara de Comercio Colombo-Ecuatoriana, las pérdidas en frontera para ambos países desde el 1 de febrero son de aproximadamente $200 millones. Cerca de 2.000 empleos directos ya en riesgo entre Tulcán e Ipiales. Aunque el ministro de Producción, Luis Jaramillo, dice que esto debe ser más bien visto como una oportunidad para Ecuador. Como por ejemplo en los textiles, en alimentos y bebidas, en vajillas, en productos plásticos, en juguetes, en productos de papel y cartón. O sea, más bien es una oportunidad para que nuestros productos sean comercializados localmente. Desde Colombia anuncian nuevas demandas en contra de Ecuador ante la Comunidad Andina de Naciones. La Cámara, en representación de las empresas, tanto ecuatorianas como colombianas que han sido afectadas por esta medida, puedan posteriormente reclamarle al gobierno ecuatoriano los aranceles que han pagado de más. Además, los órganos de instituciones del Sistema Andino de Integración expresaron a través de un comunicado su preocupación por las medidas adoptadas por ambos países, señalando que estas afectan seriamente el proceso andino de integración, generando impactos negativos en la vida de los ciudadanos y el tejido socioeconómico de ambos países. Por ello, hicieron un llamado a los presidentes de Colombia y Ecuador para que encuentren un punto medio. Belén Merizalde, Teleamazonas. Ahora hacia la frontera, el incremento de la tasa de seguridad al 50% dejaría sin empleo a cientos de personas vinculadas al comercio internacional. Ahí está Jairo Jácome, que nos tiene toda la información a esta hora. Adelante, Jairo. Así es, ¿qué tal? Buenas noches. Esta es la realidad aquí en el puente internacional de Rumichaca. La presencia absolutamente nula del transporte pesado que hace comercio internacional. Esta situación ha llevado hace pocos minutos a tomar decisiones del sector productivo, el transporte pesado y las almaceneras de llevar una medida de hecho. Escuchemos. Lo que vamos a hacer nosotros es paralizar nuestros vehículos que de por sí ya en este momento están vacíos. Lo que le queremos hacer ver al gobierno nacional en este momento de que no tenemos trabajo. Esta guerra comercial, como se la ha denominado, conlleva grandes pérdidas para todo el sector logístico de la frontera. Tenemos un informe, veamos. En Tulcán existen 8 depósitos aduaneros o almaceneras de comercio internacional que afrontan momentos difíciles por la escasez de mercancías, tanto de importación como exportación, debido a la guerra comercial entre Ecuador y Colombia. Estamos preocupados todos los gremios, ¿no?, que estamos inmiscuidos en el tema de logística en comercio exterior, depósitos temporales, agentes afianzados, el transporte pesado. Las bodegas y parqueaderos lucen vacíos, únicamente con vehículos y mercadería represada que ingresó con declaración anticipada, afectando la estabilidad laboral de quienes dependen del movimiento comercial fronterizo.
Va a haber recortes de personal porque pues la actividad económica no sustenta. Pues anteriormente se manejaba como más de unos 50, 60 vehículos diariamente. Ahora, por ejemplo, un vehículo o 3 vehículos al día. Son alrededor de 400 personas que dependen de las almaceneras, entre ellos los estibadores, encargados de bajar y subir las mercaderías a las bodegas, con un diario normal de $30 y $35 para mantener sus hogares, pero en la actualidad no alcanzan ni el 50%. Lo que se hace es en 2 días, 3 días hacemos cuentas y llevamos el diario de $7, $10, lo que reunimos en 2, 3 días. No tenemos obviamente el trabajito normalmente. El incremento de la tasa de seguridad al 50% a partir del 1 de marzo del presente año agravará aún más la difícil situación de la frontera. Bien, pues al momento únicamente se puede observar el paso de las tractomulas, pero sin carga. A prepararse, dicen, para esta próxima medida de hecho que se llevará a cabo a partir de las 0 horas del próximo lunes 2 de marzo. Con este informe retornamos a estudios con más. Buenas noches. Buenas noches, Jairo, gracias. La ley de fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía fue aprobada por la Asamblea en San Borondón, en Guayas. Hoy, el Pleno también eliminó el artículo 29 que planteaba suprimir los recursos del Fondo Común de los Amazónicos y de los gobiernos descentralizados. Con la votación mínima, 77 votos, el Pleno de la Asamblea aprobó el proyecto de ley considerado urgente que corresponde al fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía. La sesión inició con 147 legisladores y contrarreloj. La Asamblea estaba a un día de no poder tratar el proyecto en el Pleno, pues el tiempo máximo de espera es de 30 días. Entre las intervenciones que daban paso al rechazo entre las bancadas de ADN, Revolución Ciudadana e incluso Pachacuti. Por favor, silencio. El asambleísta Anthony Becerra, de ADN, mocionó la eliminación del artículo 29 de la ley. Que nosotros recibir el 30% de los superávits de las empresas públicas de energía eléctrica. La votación se ejecutó en 2 bloques. El primero fue para la aprobación de los 28 artículos, disposiciones primera y segunda, además de la transitoria única. En esa parte, 151 asambleístas se registraron como presentes, de los cuales 77 votaron a favor, 70 en contra y 4 abstenciones. Una de ellas fue del asambleísta alterno de Camila Cedeño de ADN, Paco Cepeda, quien fue expulsado, según el comunicado publicado horas después. En el segundo bloque se registraron 150 asambleístas. 148 de ellos no aprobaron la inclusión del artículo 29 que planteaba suprimir los recursos del Fondo Común de los Amazónicos y de los gobiernos descentralizados. Con la aprobación de esta ley se reforman normas en materia minera, como la sustitución de la licencia ambiental por autorización, además de que solo los concesionarios medianos y grandes sean los que autoricen labores de minería artesanal, mientras que en el sector eléctrico los contratos de concesiones tendrán un plazo máximo de hasta 40 años. Este proyecto será enviado al Ejecutivo inmediatamente para su aprobación o veto. Erika Vera, Teleamazonas. Hay 31 interesados, pero tan solo 3 inscritos en el concurso para la Fiscalía General del Estado, según el primer corte oficial. No obstante, se mantiene el hermetismo sobre los nombres de quienes activaron el formulario de postulación. El concurso para fiscal general del Estado avanza y el martes 3 de marzo a la medianoche se termina el plazo y el Consejo de Participación Ciudadana ha presentado recién el primer corte del registro de las postulaciones presentadas hasta este jueves. Son 31 formularios de postulación activados, solo 3 inscritos, de los cuales 2 hombres y 1 mujer. Para Mónica Jaramillo del Observatorio de Control Ciudadano, la complejidad en la obtención de documentos habilitantes supone un primer problema entre otros. Y sí se demoran en estos certificados, la emisión de estos certificados, en los cuales es un obstáculo para poder cumplir y poder estar legalmente inscrito. Pero sí es preocupante esta mínima participación. Desde el Colegio de Abogados de Pichincha se lanzaron varias alertas desde las primeras fases de este concurso. La conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, cuyos integrantes con poca trayectoria y capacidades para una tarea como esta, es un elemento que preocupa.
Que la presidenta de la comisión sea una persona sin ninguna experiencia y que sin embargo va a conducir este concurso. Y ahora mismo el concurso se enfrenta a una demanda de inconstitucionalidad, a la eliminación de uno de los filtros de probidad dentro del reglamento. Se eliminó, por ejemplo, la prohibición para que los abogados que hayan defendido casos de narcotráfico o crimen organizado puedan postularse al cargo de fiscal general. No obstante, las críticas han sido ignoradas por un organismo que navega en medio de constantes señalamientos. De antemano tenemos que conocer quiénes son para así nosotros ya poder investigarlos y si de ser necesarios impugnarlos en su momento. El penalista Pablo Encalada inicialmente mostró interés en participar en el concurso. No obstante, la integración de la Comisión Ciudadana de Selección y las condiciones de este proceso le hicieron dar marcha atrás en su decisión. Al igual que otros penalistas, coinciden que no hay confianza ni garantía. Aquí tenemos dos cuestiones que son muy peligrosas. La primera es los vínculos que puedan tener una autoridad de esta naturaleza con el crimen organizado. Eso sería muy peligroso. Y lo peligroso también que es que no sea con el crimen organizado, sino sea una relación directa o supeditada al poder político. Esto también es muy peligroso que el poder político controle las acciones de la Fiscalía. Según lo previsto, la Comisión Ciudadana de Selección deberá entregar el nombre de la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado en menos de 6 meses. Fausto Yepes, Teleamazonas. Más de 1.800 ecuatorianos fueron deportados desde Estados Unidos en los primeros 2 meses de este año. Según la Cancillería, el 2026 podría finalizar con 9.000 deportados, igual que en 2025. Las redadas del Servicio de Inmigración de Estados Unidos no frenan y hasta el 23 de febrero de 2026 dejaron 1.801 ecuatorianos deportados, según cifras oficiales de la Cancillería. Es una cifra realmente considerable alta, si tomamos en cuenta que las deportaciones que sucedieron en los años anteriores no han alcanzado el nivel de 1.800 en tan corto tiempo. El año con mayor número de deportaciones fue 2023, con 18.449 ecuatorianos retornados, mientras que en 2024 fueron 13.681 y en 2025 9.534. Y en lo que vamos en el 2026, según la estadística que tenemos, si le proyectamos a fin de año, vamos a tener los mismos 9.000. Pero para la abogada de inmigración, Teresa Ceballos, esta expectativa no es real. Tenemos un promedio de 32.000 personas ecuatorianas que están en un proceso de deportación y que aún tienen que ser buscadas para ser detenidas. Es alarmante en el sentido de que todos los ecuatorianos tratan de esconderse. Dentro de lo que viene del año, sí vamos a tener estadísticas altas. Probablemente lleguemos incluso a superar las 9.000. Hasta la fecha, Estados Unidos ha realizado 94 vuelos de retorno y Sommerfeld explicó que se intensifica el trabajo de los consulados para apoyar a quienes siguen en el país. Y sobre todo cuando hay casos de vulnerabilidad, nosotros estamos para atender y ayudarles a retornar al país de forma segura. Tenemos programas de recepción de los ecuatorianos. En total, 58.465 ecuatorianos con estatus irregular han sido deportados de ese país desde el 2019. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Seguimos. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria intervino en las 2 agencias de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Inteligencia de Negocios en Quito y Ambato, cuyo cierre forzoso se ordenó el 23 de febrero. Clientes acuden en busca de información. Así lucen las instalaciones de la Cooperativa Inteligencia de Negocios en Quito, cerrada y con custodia policial. Lo propio ocurre en la agencia matriz en Ambato. Solo este anuncio pegado en las puertas de acceso informa a sus clientes que la institución entró en un proceso de liquidación forzosa, decisión que tomó la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria el 23 de febrero de 2026. Son pocos los clientes que este jueves llegaron hasta este lugar en el norte de Quito. Temerosos de salir en cámara, nos contaron la poca información a la que han accedido hasta el momento. Me dijo que tengo que llamar al liquidador que está encargado y que él me va a dar todos los términos de cómo va a ser la liquidación. A quien llamaremos Jorge lo encontramos en la puerta de INCOP. Acudió en busca de información, pues su madre depositó en esta cooperativa el dinero de su jubilación, recursos de los que se mantiene, explica. Es un dinero que entonces con la póliza que me van a dando los intereses, con eso se podría decir se consume eso. Entonces por eso uno llega a estas cooperativas, es por lo que se les da esa oportunidad, entonces me van a dar
Claro, y me van dando mensualmente. En el interior ya está el equipo de intervención de la CEPS. Intentamos obtener una entrevista, pero se nos informó que no están autorizados para darla. Sin embargo, se nos permitió el ingreso sin cámara y una delegada de la superintendencia nos explicó que una vez reunida toda la información, procederán con el pago de los primeros clientes cuyo monto en cuenta no supere los $5,000. Esta es la resolución con la que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ordenó la liquidación forzosa de INCOP. En el documento se explica, dado a que a partir de la información financiera reportada con corte mayo de 2023, presenta un perfil de riesgo crítico. El cierre se ordena por 3 razones. Incumplimiento de forma sustancial del programa de supervisión intensiva en el que se encontraba desde el 28 de septiembre de 2023. Aumento de gastos de operación en un 363.9% y el incremento de cartera de crédito con morosidad del 2.02%. La cooperativa Inteligencia de Negocios fue creada hace 19 años en Ambato y tenía $19 millones en activos, 5.402 clientes y depósitos por $17.1 millones. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Un archivo oficial revela que al menos 14 avionetas del narcotráfico volaron impunemente por cielos ecuatorianos entre 2003 y 2015. Esta ruta estratégica, dominada primero por el cartel de Sinaloa y luego por el de Jalisco Nueva Generación, convirtió a Ecuador en el hangar privado de la mafia internacional. Catalina García con la información. Más de 20 años después, los archivos oficiales muestran que el cielo ecuatoriano ha sido utilizado de forma sistemática por estructuras del narcotráfico mexicano. Según informes policiales, organizaciones del tráfico internacional de drogas empezaron a utilizar aeronaves no autorizadas para transportar cocaína hacia México, aterrizando en pistas clandestinas de la costa ecuatoriana. Cada vuelo podía movilizar hasta 500 kilos de droga, en operaciones diseñadas para evadir radares y recorrer largas distancias sin escalas. 2003, la primera gran alerta. El 23 de octubre de 2003, en Manabí, la operación Aniversario encendió las alarmas. La policía incautó 428 kilos 920 gramos de cocaína que pretendían salir ocultos en una aeronave de bandera mexicana. Entre los 14 detenidos figuraba el entonces exgobernador de Manabí, César Enrique Fernández. La conexión se confirma en 2007. En Esmeraldas, la operación Huracán Verde reveló la magnitud del negocio. Las autoridades decomisaron 3.7 toneladas de cocaína, transportadas en un avión vinculado al cártel de Sinaloa, que movía recursos entre Venezuela, Colombia y Ecuador. El esquema ya operaba a escala regional. La ruta se instala en la costa entre 2012 y 2015. Los operativos se repiten. Avionetas con matrícula mexicana, pistas clandestinas, redes con ecuatorianos, colombianos y mexicanos. En 2015 en Quinindé, la policía detectó una organización liderada por ciudadanos mexicanos. Habían montado su centro de operaciones para recibir avionetas provenientes de México. La alerta no se limitó a zonas rurales. El 17 de marzo de 2014, en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, las autoridades identificaron un jet ejecutivo que, según las investigaciones, pretendía ser utilizado por organizaciones internacionales para el transporte de droga. Una señal de que la operación aérea también buscaba infiltrarse en terminales formales del país. En solo 12 años, entre 2003 y 2015, las autoridades ya habían detectado y aprehendido al menos 14 aeronaves al servicio del narcotráfico. Y en ese mismo periodo se incautaron más de 8 toneladas de cocaína y se detuvo a 50 personas vinculadas a estas estructuras. Las primeras operaciones han sido vinculadas a estructuras del cártel de Sinaloa. Con el tiempo, el cártel Jalisco Nueva Generación también entró en escena para disputar el control. Y hoy, 2 décadas después, las aeronaves del narcotráfico siguen siendo detectadas. Catalina García, Teleamazonas. La Contraloría notifica que 206 de 741 informes entregados por los gobiernos autónomos descentralizados registran indicios de responsabilidad penal. Los municipios de El Oro, en la provincia de La Suela, prefectura, y Pichincha encabezan la lista del reporte negativo del organismo.
Los gobiernos autónomos descentralizados continúan en la mira, en esta ocasión de la Contraloría General del Estado, entidad que emitió un informe, aquel que detalla que del 1 de enero de 2024 al 13 de febrero de 2026, 137 GACs municipales, 55 GACs parroquiales rurales y 14 GACs provinciales tienen informes con indicios de responsabilidad penal, es decir, a nivel nacional, 206 informes de 741 registran alerta. El oficio de la Contraloría, que incluso fue expuesto en la Asamblea Nacional, detalla que los indicios de responsabilidad penal encontrados en los gobiernos autónomos descentralizados corresponden a la adquisición de bienes, servicios y consultorías, a la gestión financiera o coactiva y finalmente a la contratación y fiscalización de obras. En el informe de 10 páginas se enlista a varios GACs municipales, por ejemplo. En primer lugar y con mayor cantidad de informes de indicios de responsabilidad penal está El Oro. La provincia orense registra de 44, 26 informes de indicios de responsabilidad penal. En la segunda casilla está Suay con 18 informes. Después está Pichincha en el tercer lugar con 17 informes negativos. Le sigue Sucumbíos con 16, Loja con 9 y Guayas con Manabí registran 8 informes. Todos están con indicios de responsabilidad penal. La Contraloría resalta que para cuestionar los informes se analizó todo el proceso, aquel que será detectado con mayor agilidad desde el 1 de diciembre de 2026, cuando se examinen los registros que deben entregar los gobiernos autónomos descentralizados desde el próximo 1 de junio de 2026. Erika Vera, Teleamazonas. Las prefecturas enfrentan los embates del invierno entre atrasos y tensiones con el gobierno central. La prefecta de Guayas asegura que el Ejecutivo les adeuda 48 millones de dólares. Mientras tanto, 16 de 25 cantones de la provincia reportan emergencias. El invierno golpea con fuerza en un contexto de tensión política entre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados a propósito de la aprobada Ley 7030. Marcela Guiñaga habla por la gestión de la prefectura que lidera, dejando claro que en ella sí se ejecutó un plan invernal, que se ha dragado, que se han hecho trabajos de desasolve, pero que las inundaciones encuentran respuestas en causas más estructurales, explicó. Porque crecemos en forma desordenada, porque las actividades productivas no cumplen sus condiciones mínimas ambientales y cierran cauces naturales, drenes o drenajes naturales, y por otro lado, la falta de disposición adecuada de la recolección de basura. A la fecha, 16 de los 25 cantones de la provincia del Guayas se encuentran en situación de vulnerabilidad. Se han reportado 44 emergencias. Socavones, pérdida de algunos puentes menores, pérdida de muros de contención, desbordamientos y, por supuesto, inundaciones mayores como son la de Milagro y la de Durán. Según el Ministerio de Finanzas, la de Guayas es la prefectura que más asignaciones recibe de parte del gobierno central, 163 millones de dólares. Le sigue Pichincha con 105 millones. Son datos de 2025. Pero los atrasos siguen siendo un problema, asegura Guiñaga. La deuda que el gobierno central mantiene con esta prefectura es de 48 millones de dólares. De esto, 10 millones corresponden a riego y drenaje, una deuda que se arrastra desde 2024. Cuando las prefecturas reclamamos nuestras rentas, no es porque queremos molestar al gobierno nacional, es porque hay obras de prevención y mitigación que se hacen un tiempo. Yo lo que espero es madurez política, donde todos nos sentemos. Si hay una emergencia como en Milagro, bienvenido que el gobierno vaya y trabaje y entregue ayuda humanitaria en uno de los sectores, el otro sector que lo atienda la prefectura, el otro sector que lo atienda el alcalde. Aunque reconoce que tocará hacer algunos ajustes tras la aprobación de las reformas al Código de Organización Territorial COTAD, asegura que en su administración el 80% de los recursos van a inversión. Carlos Acoto, Teleamazonas. Seguimos en la capital. Se realizó el segundo Congreso de Comercio Exterior 2026, organizado por la Cámara Oficial Española de Comercio e Industria de Quito. Durante el encuentro se abordaron temas como la eficiencia aduanera y los aranceles. Además, concluyeron las negociaciones de un nuevo acuerdo sobre la facilitación de inversiones sostenibles que entrará en vigencia en 8 meses. Muy importante para el Ecuador poder mejorar el clima de inversiones para atraer más inversión extranjera directa, más inversión europea. Para eso hemos concluido las negociaciones sobre un nuevo acuerdo que se llama Acuerdo
sobre la facilitación de inversiones sostenibles. El texto ya está cerrado, es cuestión de revisarlo y firmar. Yo creo que se trata de unos 6 a 8 meses. Yo creo que el beneficio es muy claro. Va a llegar más inversión europea. Hospitales con 19% de abastecimiento de medicinas y contratos sin financiamiento disponible son algunas dificultades que enfrenta el Ministerio de Salud. Especialistas consideran que lo que ocurre en el sistema público sanitario apunta a una crisis de gobernanza. Documentos del Ministerio de Salud Pública a los que accedió el portal Ecuador Chequea revelan la crítica situación por la que atraviesan los hospitales públicos del país. El desabastecimiento de medicinas es una de las principales dificultades. Hasta finales del 2025 a nivel nacional, el abastecimiento en hospitales del Ministerio de Salud Pública apenas llegaba al 54%, una cifra menor a la recomendada. A esto se le añade que ciertos hospitales como el de Monte Sinaí en Guayaquil no superan el 19% de abastecimiento. Cuando la norma mínima indica 85% para un funcionamiento óptimo. Mientras tanto, las cifras de desabastecimiento de medicamentos se evidencian claramente en la realidad. Pacientes de hospitales públicos denuncian la falta de fármacos y se ven obligados a asumir de su propio bolsillo el costo de los mismos. Aproximadamente en estos días ya llevamos gastado casi $3.000. Los documentos también revelan la falta de financiamiento de contratos. El 90% de compromisos contractuales para el periodo 2025-2026 no disponen de recursos asignados en el plan operativo anual. Esto a pesar de contar con certificación presupuestaria plurianual. Traducción de 10 acciones, compromisos previstos, apenas una tiene financiación. Los informes mencionados fueron elaborados para evaluar el cumplimiento de los decretos ejecutivos 70 y 108, que disponen la reorganización y centralización de compras estratégicas. De manera textual, en uno de los apartados de este informe se señala existe incertidumbre en el cumplimiento del mismo. De su parte, el especialista Fernando Zacoto considera que lo que ocurre en el sistema público de salud apunta a una crisis de gobernanza. La gestión de la salud pública pues no tiene norte. Desde hace 3 meses Ecuador no cuenta con un ministro de salud. El último fue Jimmy Martin. Actualmente la vicepresidenta de la República asume el cargo. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. La eliminación de la tarifa reducida del peaje en la vía Loax-Santo Domingo desató protestas en Ayuriquín que terminaron con el cierre total de la carretera otra vez por varias horas. Los habitantes denuncian falta de socialización mientras transportistas advierten alzas de pasaje. Entre incidentes, enfrentamientos verbales y daños en el peaje de la vía Loax-Santo Domingo, habitantes de Ayuriquín protagonizaron un plantón en rechazo a la eliminación de la tarifa reducida, que mantenían desde hace varios años. La medida les permitía pagar 12 centavos a los vehículos particulares y 24 centavos a los buses interparroquiales. Sin embargo, desde ahora deberán cancelar $1 y $2 respectivamente. Que hoy se levante, que hoy se devuelva la tarifa preferencial. Amanecieron y dijeron, no, hoy día van a pagar $2 y nos tienen cobrando $2 por cada pasada. Eso representa un costo altísimo para nosotros, porque en el día pasamos hasta 8 veces en el día. La protesta registrada este 25 de febrero provocó el cierre total de esta arteria vial por más de 3 horas, generando un fuerte congestionamiento vehicular. Los manifestantes exigieron explicaciones a la prefectura de Santo Domingo de los Áchilas, al asegurar que la decisión no fue socializada, y cuestionaron además el estado deteriorado e inseguro de la vía. Que se levante la delegación a una prefectura que tiene 11 años y no ha podido solucionar la vía en el tramo Unión del Tuache-KFC. Los transportistas alertaron que el alza del peaje podría traducirse en un incremento del pasaje. Por su parte, la prefecta Joana Núñez se pronunció mediante un video señalando que el gobierno provincial actúa conforme a la normativa vigente. Núñez añadió que se trabaja en la actualización del listado de beneficiarios en estricto cumplimiento de las disposiciones de la Contraloría General del Estado. Karen Caguano, Teleamazonas.